Bueno, ahí está todo lo que teníamos que saber de los scooters, que definitivamente cada vez son un medio más popular para transportarse dentro de nuestra ciudad. Yo no me he atrevido a subirme, la verdad me da un poco de miedo, no sé por dónde irme, qué es lo que tengo que hacer. Por eso invitamos a nuestro experto Roberto Remes, urbanólogo. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar. No, gracias a ti por venir a platicarnos un poquito más de los scooters. Platícanos de entrada, ¿es una buena alternativa para la Ciudad de México, para estos días de contaminación que hemos tenido intensos? Pues algo que nos resuelve los desplazamientos de corto plazo siempre va a ser una buena alternativa. Nada más es en qué contexto lo vamos a poder utilizar y en qué contexto va a actuar este tipo de servicios, ¿no? Es en corto rango, pero ¿qué tan corto? ¿O 1 o 2 kilómetros, ¿no? O sea, no es como para irme como de satélite para acá. O sea, sé que la batería no te va a alcanzar, ¿no? Entonces, la batería a lo mejor te va a durar unos 10 kilómetros, 12 kilómetros. Y pues un viaje, vamos a poner San Ángel, Chapultepec, de pronto te lo puede resolver, pero te llega a salir muy caro, porque también estos servicios dependen de una tarifa más o menos elevada, ¿no? Realmente es para la colonia, o sea, lo que voy es, vas a trabajar a Polanco y tienes una entrevista en Lanzures, te mueves en tu scooter, lo dejas, regresas, entonces ya no sacas el vehículo, evitas un poquito el tráfico, es como la idea, ¿no? Exacto, el turismo también le puede funcionar muy bien, ¿no? Entonces, pero ¿cuál ha sido el problema principal? Porque hemos visto que mucha gente está a favor, pero también mucha gente está en contra y se queja tremendamente del scooter. A ver, hay ciertos problemas en la operación en la Ciudad de México, ¿no? Lo primero es surgieron de una manera no regulada. Entonces, de pronto empezamos a tener por todos lados las banquetas, salías de tu casa y encontrabas el scooter, ¿no? Entonces, hubo muchas quejas vecinales absolutamente válidas. Luego, ya una vez que se empieza a regular, se acota la zona de trabajo y se les limita la cantidad. Entonces, ahí la autoridad se fue al extremo opuesto, ¿no? Nada más 1,500. ¿Por qué 1,500? Porque fue... No hicieron caso a la demanda, fue un número. Y solamente pueden estar estacionados ahora en la zona green, ¿no? Se supone. Tendría que quedar una zona muy delimitada. Eventualmente, si van a tener centros de carga en la calle, bueno, pues que paguen por instalar estos centros de carga y entonces que en esos centros de carga pues pongan estacionados cargando los scooters, o sea, ese tipo de regulaciones. Y hablábamos de algo importante, tú lo decías, es caro, ¿no? Yo estaba viendo que un viaje de aproximadamente unos 30 minutos te viene saliendo entre 70 y 100 pesos, ¿no? Que al final del día, pues es lo mismo que te puede salir un Uber, ¿sabes? Es correcto, ¿no? es correcto. Entonces, ¿cuál sería la ventaja para nosotros como usuarios de sí usar un scooter eléctrico? Yo creo que es el placer, porque cuando uno se sube, es muy intuitivo. Cuando uno se sube, tú sí sientes es una adrenalina controlada, porque es como muy prudente en lo que haces el recorrido. A ver, no tenemos calles perfectas y eso marca alguna vulnerabilidad. Sí, sí, un hoyo, ¿no? Yo siempre me he preguntado, porque los veo mucho, por mi casa hay muchos, ¿no? Y también hay muchos baches como por toda la ciudad. Y yo veo que van toreando al camión, al coche, al de la bici, ¿no? Al peatón y luego ¡pum! Se cae en el bache. De hecho, el sobrino de una amiga de mi suegra, igual en la noche iba saliendo con el scooter, cae en un hoyo y por salvar su computadora... No. Es que también hablamos de eso, ¿no? De poderlos utilizar de una manera responsable, porque también muchas veces hemos visto, eso, que no sabe ni siquiera cómo, por dónde ir, por dónde no ir, respetar también al peatón, a los autos, pero también he visto muchos estacionados que ya no los están utilizando y los dejan con la luz prendida o los dejan mal, entonces finalmente pues se acaba la batería y pues ya no le sirve a la otra persona, ¿no? Sí, bueno, el caso de la luz, algunas marcas le han puesto luz para que se vea y entonces se prende y se apaga un LED que consume muy poca energía, pero normalmente no tienen, no sé si hay una marca que no he probado, de las 4 que hay ahorita en operación. No es que tú la enciendas, ¿no? Es automático. No la enciendes, es automático. Yo he visto que ya las dejan prendida y entonces a mí me dicen, o sea, personas que sí la usan de que, ay, mira, ya la dejaron prendida y pasan y la apagan. Ah, ok. Entonces puede ser a lo mejor la marca que no he utilizado lo tiene, pero hay unas que tienen una luz amarilla y morada o verde y morada. Hay otro punto importante, la velocidad, ¿no? O sea, estos pueden alcanzar unos 30 kilómetros por hora. Bastante. Pero ya empiezas a estar en una zona de riesgo. Entonces, ha habido planteamientos de, bueno, y si les moderamos la velocidad, entonces que no puedan alcanzar más de 20 o de 18, de 15, ¿no? Definir cuál es una velocidad segura. Hay una marca que tiene unas llantas mucho más elásticas que las otras marcas, ¿no? Y entonces los golpecitos del pavimento no se sienten y da una mayor sensación de seguridad. Te hace brincar el bache. Te hace brincar el bache. Pues depende del tamaño del bache. ¿No? Así,
Pero bueno, hablando de estas regulaciones, nos falta el tema de velocidad, como tú lo dices. ¿Por dónde circula? Exacto, yo te iba a preguntar eso. ¿Por dónde es correcto? Porque vemos gente por las banquetas atropellando al peatón, literalmente, gente pasándose los altos porque vienen en scooter. También creo que sería importante el decir si estamos dentro o encima de un scooter, estamos pues apegados a las mismas reglas que tenemos todos los demás. Es decir, la otra vez yo iba a pasar en el verde peatonal, iba a atravesar la calle y de verdad por medio segundo me atropella un scooter porque se pasó el alto, igual que el de la bicicleta, porque no pasa nada, ¿no? Inclusive un coche se pasa el alto y muchísimas veces no pasa nada. O sea, no pasa nada, me refiero a no hay multas. Ahora, ¿qué está pasando con este tipo de reglas viales para scooters y bicicletas y demás? En términos generales son reglas similares a las de la bicicleta. Es decir, puedes circular en cualquier vialidad que tenga semáforos y tiene que circular del lado derecho. Entonces, no entre los coches. ¿no? Pero no hay, la tuvieron que incorporar recientemente la regulación en el reglamento de tránsito, lo redactaron mal y parecía que decía que podía circular en la banqueta y entonces tuvieron que volver a sacar una modificación y ya medio lo ordenaron. Ahora, donde a mí me preocupa un poco es en avenidas. O sea, me parece que el riesgo de caída de la bicicleta es muy bajo y en el scooter puede ser un poco más alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú en una avenida te caes? ¿no? Estás súper vulnerable, ¿no? Y entonces ese atropellamiento te pone mucho más en riesgo respecto a la vida, no heridas, la vida, que la bicicleta, ¿no? En la bicicleta quedas a otra altura, puedes maniobrar mucho mejor. Entonces eso también como pone en alerta en decisiones que la ciudad tiene que todavía trabajar. Entonces mucha gente por eso es que se va por la banqueta. Ahora, una cosa es circular en una banqueta vacía, está prohibido, ¿no? Pero una cosa es circular en una banqueta vacía y la otra es en Paso de la Reforma, que está lleno de gente, todas las banquetas o los camellones, y eches lámina con el scooter, ¿no? Es por supuesto muy agresivo. Porque ya ves que luego las bicicletas se suben a la banqueta y encima te van tocando el claxon, ¿no? ¡Izquierda! Sí. Hay muchas latitudes, ¿no? Quiero decir, en Europa, en Japón, en donde la bicicleta y eventualmente el scooter conviven con los peatones, pero están conviviendo en un marco de respeto, ¿no? Entonces nosotros no hemos tenido ese marco de respeto, entonces la prohibición es perfectamente lógica. Pero si nos vamos, ¿no?, a hacer que un scooter circule sin ciclovía en una avenida, pues entonces tiene cierta vulnerabilidad. En una calle secundaria no debería de haber ningún peligro, porque todos deberíamos circular a una velocidad muy moderada que te permita justamente que si alguien se cae, frenes a tiempo. Claro. Y también el tema del sentido contrario, ¿no? Hay muchos que también utilizan o sea, que sí acatan esta regla de ir por la calle, pero van en sentido contrario. También es un peligro, ¿no? Si se cae... Puede serlo, sin duda. Elevas las velocidades. O sea, tú vienes a 20 en el scooter y un coche viene a 40, entonces el impacto puede llegar a ser a 60. Claro. Entonces, también una de las cosas claves es la visibilidad. A veces este tipo de vehículos ofrece tanta conveniencia que si tú dices, híjole, es que ya tengo la esquina aquí, ¿no? Entonces me voy a ir a dar una vuelta de 2 kilómetros para la avenida. ¡Ay! ¿No? Ese es el de... ¿Iban patineta o iban scooter? Hubo uno en la calle de Medellín con eje 3 Sur. Dios. ¿Eso hace cuánto fue? A ver, no sé si es el mismo. A ver. No es el mismo, el de... No. ¿Ahí de quién fue la culpa? El del scooter no frenó, es correcto, pero el automovilista podría Tampoco haber venido lo distraído, Sí, ¿no? sí. O sea, porque la preferencia ahí lo tendría el peatón. Entonces, si un peatón... A ver... Pero se le considera peatón. Tú eres un peatón en ruedas. Ese no es un peatón en ruedas. Peatón con ruedas solamente es hasta los 12 años, porque un niño sí puede circular en la banqueta cuando no pase de 12 años, eventualmente solo, porque digo, o sea, yo lo hice, a lo mejor mis hijos no lo harán porque hoy están mucho más cuidados, pero yo lo hice en su momento y era bastante común andar solo en la banqueta. En una intersección que no tiene semáforos, la preferencia es del peatón. Entonces, de alguna manera, cualquier vehículo que entre a una intersección que no tiene semáforos debe bajar la velocidad, observar qué hay y continuar. Si tiene una señal de alto, en México a veces no tenemos cultura de respetar las señales de octagonales en rojo de alto, pero tendrías que ser alto total.
Pero estrictamente el vehículo tendría que haber, el motorizado, el automóvil, bajado la velocidad, cerciorado que no hubiera un peatón cruzado, etcétera, cruzando. Entonces, pues, sí, la responsabilidad es del otro, que además debe traer una licencia de manejo, y de esa licencia de manejo supone que conoce las reglas, ¿no? Sí, bueno, pero eso es en un lugar ideal, porque seamos completamente honestos, en México difícilmente estas reglas en vialidades se respetan y se llevan a cabo. Aquí todo mundo tiene la preferencia menos el peatón, ¿no? Puedes estar literalmente parado en una esquina tratando de cruzar una calle 15 minutos y nadie te da el paso, aunque no tengas semáforos. Es más, peor aún si no tienes semáforos, ¿no? Entonces, ¿qué tan conveniente resulta ser este tema del scooter en un país como México, en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Que somos tan irresponsables al volante? Termina siendo como parte de un paquete de acontecimientos que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años. Bueno, Covici tiene 9 años, por ejemplo, que estamos presionando a que bajen las velocidades, que estamos presionando hacia manejos mucho más prudentes. Entonces, sí, el scooter entra en riesgo por una mala cultura vial, pero es justamente uno de los motores de cambio de la ciudad, de decir, oigan, desde hace 1000 años tenemos la regla de si la intersección no tiene semáforo, tenemos que entrar frenando. Hay vialidades, estas de Polanco, Homero, Horacio, que hay tramos largos que no tienen semáforo. Estrictamente, en cada esquina el peatón tendría preferencia de cruce, claro. Pero ahí los autos alcanzan una velocidad superior a los 40. No, esto es totalmente culpa del coche, ¿no? Totalmente. Es totalmente culpa del coche. No, hay algo de imprudencia del scooter. El scooter viene en el carril en el carril de contraflujo, o sea, el carril del autobús. Okay. Y viene como muy afuera, digamos, de la calle, ¿no? O sea, no viene como justo en la cebra de esta. Es que si es un vehículo estrictamente va afuera, pero la forma en la que entra, él se remete un poco hacia el paso peatonal. En ningún momento baja la velocidad, cambia el semáforo exactamente en el momento en el que está sobre la cebra de la otra avenida, de Eje 3 Sur. Cambia el semáforo en ese momento y él no frena, pero el automóvil sí se pasa. O sea, él se pasa a la preventiva, pero ya estando en una zona que se podía haber regresado, sí, pero ya había pasado la línea de stop, ¿no? La línea de stop es esta barra que se pone antes de la cebra. Entonces, estrictamente, no es tanta la imprudencia del conductor del scooter como la del automovilista. Pero legalmente, ¿qué pasa? El automovilista tiene la culpa, como pasa cuando atropellas a alguien. Se pasó el alto. Okay. O sea, el automovilista ahí se pasó el alto, entonces, invadió el contraflujo para dar esa vuelta. Ahí le estamos sumando cosas, pero también hay que entender que no solo son las conductas. La infraestructura, después yo fui a hacer un periscope en ese sitio y está mal pintado todo, el carril de contraflujo se impuso, o sea, de buenas a primeras hace como 4 años, se autorizó esa ruta en contraflujo y pues prácticamente no le avisaron a nadie, no la señalizaron y el autobús se abrió paso en sentido. Es lo que te iba a decir, perdón. ¿Qué es lo correcto? Perdóname, Pablo, ya te juro que te dejo hablar. Lo correcto en la ciclovía, o sea, por ejemplo, en lugares como Reforma, ¿puedes circular por la ciclovía o por fuera? Hace todo el sentido, no, la ciclovía, ¿no? Y está protegido. Ok. O sea, lo ideal es que tuviéramos ciclovías en todas las avenidas. Sí, estaría padre. Entonces eso te permitiría circular por toda la ciudad y entonces todo este tipo de medios de transporte terminan siendo muy convenientes para circular por toda la ciudad. Hay quien se compra el scooter. O sea, el scooter vale 7,000 pesos. Entonces te puedes comprar un scooter y te va a funcionar mucho en tus viajes. Ya baratas también este tema de que te salen 70 pesos el viaje de... Oye, ¿y qué pasa en estas ciudades en las que estamos, que de repente desaparecen, se pierden, se los llevan y no regresan? O sea, ya como que se los adueñan. ¿Sí ha pasado en la ciudad? Tienen localizador satelital, pero sin duda ha pasado. O sea, de repente, pues dicen que fue sabotaje de alguien, ¿no? Alguna de las empresas de bicicletas que les cargaron en un montón de pickups y de repente todas las bicicletas estaban en esa, ¿no? Sí, a ver quién va por ellas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí, esto es muy fácil de llevar. Ahora hace ruido. Cuando tú lo desplazas sin desactivarlo, empieza a hacer mucho ruido. Si tú llenas una pick-up de estos, no, va a ser un escandalazo. Oye, claro. Ahorita que escuchamos todo eso, pues uno diría, pues es una trampa mortal prácticamente andar una de estas cosas porque no está
reglamentado, porque no hay educación. Vamos en vías de, o sea, se está haciendo algo tanto parte del gobierno, de la ciudadanía, para así que estos medios se vuelvan una realidad y se vuelva algo seguro. ¿Sí vamos para allá? A ver, espero no pecar de soberbio si digo esto. La autoridad está haciendo algo, pero lo está haciendo de una manera incompleta sin escuchar a nadie. Ajá. Lo que tiene que hacer la autoridad es juntar a los actores y empezar a desenredar toda esta madeja de dónde están las problemáticas y qué solución tenemos a las problemáticas, ¿no? Entonces, la autoridad de Capricho decía esto de los 1.500 scooters o modifica el reglamento de tránsito, lo modifica mal y tiene que corregir. Entonces, dejémonos de estos errores y empecemos a sentar a los actores. Así se hizo con la regulación para estos taxis por aplicación o servicio de chofer por aplicación hace como 4 años, de sentar a todos los actores y tratar de sacar una normatividad que contemple todas las problemáticas. Entonces, si la autoridad se encierra en su ágora y saca solamente lineamientos, no vamos a resolver los problemas. Entonces, hay que determinar, ¿no? Y entonces que vayan cambiando los factores que ponen en riesgo, ¿no? Okay. Si en un momento dado decimos avenidas no, también podría ser válido, pero fortalezcamos mucho el movimiento a través de vialidades secundarias o ciclovías sí, etcétera, y que esto permita que sea muy seguro, que sea muy conveniente el servicio y que nos quite viajes en automóvil, que eso podría ser muy interesante, ¿no? Roberto, ¿tú qué opinas profesionalmente de este auge que han tenido los scooters, de cómo han invadido las calles, de lo que hablábamos de la regulación de estacionarlos literalmente donde se me antoje, afuera de la puerta de tu casa, de cualquier comercio? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Creo que nos refleja una sociedad poco cooperativa. O sea, el que termina un viaje y lo deja a media banqueta, o el que a lo mejor hasta por sabotear a la empresa lo encuentra bien estacionado y lo deja a la mitad, porque también ha ocurrido eso, ¿no? O el que yo lo veo y paso de lado y no lo vuelvo a poner en su lugar. No es que lo haga yo siempre, pero o sea, más de una ocasión lo he hecho. Entonces creo que si todos lo hiciéramos, pues, o sea, el que lo usa debe dejarlo bien. Que nadie sabotee cambiándolo de lugar y que si alguien se le encuentra en un mal lugar, lo empecemos todos a corregir. Entonces, hábitos cooperativos nos fortalecerían mucho más como sociedad para este tema y para muchos otros. Entonces, yo creo que por ahí andan las dificultades, ¿no? Claro, claro. Y como bien dices, pues hay que regular desde muchos aspectos, ¿no? En tu opinión personal también, esto que comentabas con Pablo, ¿sería bueno que sí se permitiera la circulación por avenidas? ¿O mejor sería que por callecitas, que es mucho más controlado? Sí, nosotros creo que tenemos que definir una política de seguridad vial para este tipo de vehículos, para la bicicleta y para el scooter, en las vialidades. Hoy, por ejemplo, los 50 kilómetros por hora de las avenidas aplican en todos los carriles, pero hay avenidas en las que no está corregido el ancho del carril. Entonces, podemos compactar los carriles del automóvil y generar un carril más ancho para que el autobús y la bicicleta o el autobús y el scooter puedan convivir. Y eso sí permitiría una convivencia, ¿no? O sea, jugar con el ancho. Colocar ciclovías en las avenidas. O sea, hay algunas, ¿no? Nuevo León, Chapultepec, Reforma, etcétera. Pero necesitamos más ciclovías. Pero es que ya no cabemos, ¿no? Porque imagínate, en un lugar como Insurgentes, que justo estamos aquí muy cerca, ya de por sí hicieron los carriles más pequeños hace unos años para poner el Metrobús, ¿no? Luego encima ponle una ciclovía, o pedir que compartan, ¿no? El Metrobús y el scooter y el peatón, o sea, va a ser una cosa de... Sí. Hay avenidas en las que sí es posible. Sí, en unas más grandes, ¿no? Pero también claro, la idea y lo tópico sería que sí vayamos a una ciudad hacia allá, que poco a poco podamos ir recortando esos carriles para que haya menos automóviles, para que haya más espacio para... O sea, es lo que es el deber ser, debería pasar eso, ¿me explico? Claro, sí. Al final de cuentas el automóvil ya se está volviendo anacrónico, personas de una persona manejando para hacer traslados. Como tú en la mañana. Pues sí, pero pues mi esposa está acá, mamá, no puedo llevármela.
Pero sí tiene que cambiar eso y tenemos que mejorar el transporte y ni modo, hay que hacer sacrificios y primero cuesta, pero al final el beneficio es para todos. Y en el largo plazo sí va a haber ciclovía en Insurgentes. Claro. Pero tiene que pasar muchas otras cosas en otras avenidas antes de entrar en esa pelea. ¿Hay algún país en el mundo que sea como, no sé, como en el caso de Holanda, que mayormente son bicicletas y más bien raro ves un coche y bueno, saben convivir perfectamente aunque te atropellan las bicicletas? Sí. ¿Hay uno que sea de scooters? A ver, por ejemplo, Singapur es de el scooter moto, ¿no? O sea, porque le llamamos scooter a es por la plataforma que se le llama scooter. Entonces, scooter moto, Singapur es el paraíso de los scooter moto, ¿no? De la motoneta. Pero sí, lo de los scooters es relativamente nuevo, porque, a ver, el ion litio tendrá 10 años utilizándose de manera generalizada, ¿no? Entonces, eso es lo que empieza a potenciar un poco más la capacidad de carga. Seguramente todavía necesitamos baterías más potentes, pero es un poco la tecnología, el uso de celulares inteligentes que cualquiera llega y con el celular lo activa, pues es algo también relativamente nuevo, ¿no? Eso era algo que te iba a preguntar, perdón. ¿Solamente se utilizan los scooters con un teléfono inteligente o también hay otras maneras de utilizarlo, como por ejemplo antes usaban las tarjetas y todo esto? Lo que yo he visto es solamente con los teléfonos inteligentes. Yo no sé si en el pasado hubo en alguna parte del mundo algún otro mecanismo. Digo que siempre podrás tener como puestos en donde te lo rentan, ¿no? O sea, si vemos Bicipuma, Bicipuma no es automatizado, entonces en toda ciudad universitaria uno llega a ciertos puntos y con la credencial de estudiante obtiene la bicicleta. Pero estas cuestiones personalizadas son en realidad muy caras de operar. Claro. El scooter, la economía del scooter está basada en lo automatizado, ¿no? Porque si no encarecería. Roberto, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encantaría que en otra ocasión estuvieras con nosotros y nos hablas cómo vamos y si hemos mejorado un poquito estas políticas para ayudarnos a utilizar más este tipo de transporte. Cuente conmigo. Perfecto. Muchísimas gracias.